Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. De la mesa de los noticieristas saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Francisco Arizmendi, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Gracias por acompañarnos a todos ustedes. Bueno, pues información relevante que se ha generado en las últimas horas. Tenemos dos temas. Uno de los legisladores ahorita que están en boca de todos, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, y otro de algunos bonos que se dieron en la Cámara de Diputados. Vamos a empezar con el tema de Adán Augusto y Ricardo Monreal. Tras una reunión este lunes a Palacio Nacional con la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, pues al parecer llegaron a acuerdos. Según la publicación de la funcionaria federal en X, en la reunión con los coordinadores de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, se acordó que no habría periodo extraordinario. En conversación con los compañeros coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, en Senado Mexicano, Adán Augusto y Ricardo Monreal, se acordó que no habrá periodo extraordinario para iniciativas pendientes. Nos deseamos feliz Navidad. Sin embargo, fue el legislador Ricardo Monreal quien fue más abierto sobre lo que se ventiló en el encuentro político en su red social de X. La política será siempre el arte de buscar acuerdos y entendimientos en favor de la población. Sin estridencia ni confrontación, nos reunió la licenciada Rosicela Rodríguez, el senador Adán Augusto López y yo para hacer política por el bien del país y del movimiento que representamos, dijo. Posteriormente, ambos coordinadores de la Cámara Baja y Alta se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum. Una vez que pues hubo, como dicen, diálogo ahí entre ambos, pues al parecer vinieron los acuerdos. En la información de los noticieristas, al Palacio Nacional también fueron convocados el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, y el senador Ignacio Mier. Acorde a lo expresado por fuentes consultadas sobre el encuentro, cada semana se tienen este tipo de reuniones para el tema de la agenda legislativa, siendo la revisión de este lunes sobre las leyes secundarias de las reformas constitucionales recién aprobadas, así como la confrontación entre Monreal y López, Adán Augusto López. Tras hora y media de estar reunidos, ambos legisladores abandonaron la sede del Gobierno de México sin emitir declaraciones a la prensa. Pues así las cosas. Adán Augusto y Ricardo Monreal, al parecer, limaron sus asperezas en esta reunión en Palacio Nacional. Hasta el momento, Adán Augusto López no ha subido nada a sus redes sociales. Javier. Pero mira, esto no son diferencias políticas entre dos miembros de Morena. Son cuestionamientos, son denuncias bastante serias que, de ser ciertas, pues esto implica que tiene que haber necesariamente una investigación. Adán Augusto había dicho que iba a presentar las denuncias concretas ante la Auditoría Superior de la Federación, bajo el argumento que había descubierto algunas irregularidades en contratos con varias empresas, sobre todo una que les da mantenimiento a elevadores, y hablaba él de pues muchas dudas sobre cómo se manejaron. En algunos casos se hablaba de 127 millones y otros se habla hasta de 164 millones de pesos. Si fue solamente un golpe político sin sustento, bueno, esto se tiene que aclarar porque deja muy mal parado a Morena, que bajo los argumentación de que no robarás y no mentirás, entonces ¿quién está diciendo la verdad? Entonces, ¿fue mentira? ¿Fue una mala interpretación? ¿O qué fue lo que sucedió? Se ha dicho que, bueno, posiblemente esta vendetta de tipo político pudiera tener su raíz en que la Cámara de Diputados le redujo el presupuesto a la Cámara de Senadores. Es una de las argumentaciones que se dice, pero parece que atrás de ellos hay otro conflicto de tipo o es sí político. Pero tienen que aclarar, sobre todo en este tema de los dineros públicos, si efectivamente hubo un buen gasto o no hubo buen gasto, si hubo algún tráfico de influencias, porque eso fue lo que se dejó ante la sociedad, que de Ricardo Monreal se despachó con la cuchara grande. Y bueno, y hoy lo que estamos viendo también con relación a esto de la cuchara grande,
pues que los anteriores miembros del Poder Legislativo que acaban de concluir su periodo se despacharon con bonos muy buenos, a todos los líderes de los grupos parlamentarios, incluido el PRD, pues a todo uno les fue tocando un buen bono, ¿no? Algunos dicen que pues muy poquito que el día del PRD, solamente 1.200.000 pesos, y Mier se llevó 12 millones, pues que hay mucha diferencia, ¿no? Que malamente lo recibió. Pero bueno, esto es parte de lo que estamos viviendo en este fin de año, en unas confrontaciones, y bueno, es obvio que les leyeron muy bien la cartilla, que la secretaria de Gobernación pues va representando a la presidencia de la República y los puso quietos de momento. Vamos a ver si siguen continuando las filtraciones sobre este tema de cuando estuvo Ricardo Monreal en el Senado de la República, que supuestamente hizo uso mal de recursos públicos. Así es. Milton. Bueno, doña Rosa Isela va de 2-2, ¿no? O sea, 2 veces que le han mandado a hacer algo, las 2 veces saca la bola del parque. Primero fue con la UAS y ahora con Adán Augusto y Ricardo Monreal. ¿Y qué estamos viendo? Que lo político lo está viendo el obradorismo. O sea, ¿de dónde viene doña Rosa Isela? Digamos que es una de las secretarias de gabinete más cercanas al presidente López Obrador. Entonces, aplacó estos diferendos. Y bueno, y estamos viendo, fíjense cómo en la historia, cuando se consolidó el régimen revolucionario, la unidad la escuchamos o tenemos ¿cómo se dice? Vestigios de los discursos por allá en el 69, o sea, del 29 al 68, 69, cuando Díaz Ordaz da el discurso de todos dicen unidad. O sea, hasta 40 años después de consolidado el régimen. Ahorita la Cuarta Transformación tiene 6 años y empieza a clamar unidad. ¿Por qué? Porque se está crujiendo el movimiento. ¿Por qué? Porque antes en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, en aquel México revolucionario, eran los disparos de verdad y ahorita son los disparos de corrupción. Pero ahí quedan, ¿no? O sea, ya ahorita ya esa denuncia es lo que decía Javier ahorita, eso ya ahorita ya no va a pasar. ¿Por qué? Porque pues ya hubo, dijera Pancho, ya hubo diálogo, ¿no? Ya se sentaron, ya se aplacaron, pero vamos a ver qué más va a seguir. Pero por lo pronto, los 2 coordinadores, creo yo más Adán Augusto, ya están tocados, ya están evidenciados y vamos a ver qué más va a pasar en estos años, ¿no? En esta legislatura. Pero por lo pronto, ahorita el que se despachó con la cuchara grande y aseguró la base política de él fue Monreal, porque a todos les subió el sueldo, ¿no? Y a Adán Augusto lo traen a pan y agua. Así de plano. Francisco. Pero de fondo se exhibe lo que ya sabemos. Desde Palacio Nacional, quien despache, desde la época del PRIAN para que nadie se sienta, pasando ahora por Morena, y actualmente igual, se le llena la boca cuando hablan de la división de poderes, de la soberanía de los estados, de la soberanía y autonomía de los ayuntamientos. Pero cuando hay incendio en la granja, es decir, al interior de Morena, y vaya de qué manera, con los 2 coordinadores de la Cámara de Senadores, uno Adán Augusto y Monreal de la de Diputados Federales, se dan con todo en un solo día, pues resulta que ahí se pierden las formas, se pierde todo el fondo, y les dicen, vénganse a Palacio Nacional, por favor. Y ya sabían los 2 angelitos a lo que iban. Tengo entendido que la presidenta los recibió primero, pero ¿por qué no se tomó foto con ellos? Pues le leyó la cartilla. Pues, bueno, entonces, ¿no? Pero se tenía que dar un comunicado y pues invitaron ahí también a la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela, que pues es ajonjolí de todas las secretarías que le quieran dar. De origen ella es periodista. Sí. Ella trabajó en La Jornada, se me hace, ¿no? Y ya salen. Pero uno debe estar más atento que al texto
al lenguaje corporal. El lenguaje corporal de Ricardo Monreal es de un cinismo infinito, como diciendo, presenta las denuncias, pues. Pero el rostro de Adán Augusto lo dice todo. En concreto, esto no va a acabar aquí. Esto, Rosa Isela como diciendo, pues yo nomás vengo, muchachos, esténsen, apláquense, cumpliendo las órdenes de la presidenta. Pero para que la señora Sheinbaum no haya querido foto con ellos, es un mensaje como diciéndole, bueno, o se aplacan, su bronca es de ustedes. Es bronca de ustedes. ¿Por qué? Porque hay que recordar, por ejemplo, aquí en la época del gobernador de Sinaloa, don Alfonso G. Calderón, había dos altos y cercanísimos funcionarios a Calderón que empezaron a subir de tono sus diferencias. Los juntó don Alfonso y les dijo, o se ponen en paz los dos, o los dos se van a ir y los encargó a Palenque, Chiapas, ¿no? Y ya, se pusieron en paz los otros. Pero recordemos cuando el sexenio de López Portillo, que no quisieron agarrar el rollo, dos altísimos funcionarios, uno era Julio Rodolfo Moctezuma Cid, sí, y el otro no sé si era Tello, Carlos Tello, Carlos Tello, algo así. Uno era secretario de Hacienda y el otro, no recuerdo, eran del gabinete muy fuerte, para afuera. Los dos, inmediatamente. Entonces aquí, ahorita tienen fuero estos dos personajes, el senador va a durar 6 años, si el Palacio Nacional no decide otra cosa, Ricardo Monreal pues va a durar 3 años. ¿Pueden quitar las presidencias, Francisco? Y no, pero los pueden inclusive cambiar de coordinadores. Así es. Si la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no?, utiliza el bastón de mando que le dio el presidente López Obrador. Así es. Hoy la presidenta reafirmó la unidad dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. En su conferencia matutina destacó la reunión entre los coordinadores parlamentarios de Morena, Adán Augusto y Ricardo Monreal, la cual sirvió como escenario para reforzar este mensaje, dijo. Señaló que la disputa entre los coordinadores fue magnificada por los adversarios del movimiento. Son nuestros adversarios que hacen grande todo esto, pero hay mucha unidad, dijo en el movimiento. Durante la reunión con ambos personajes, con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se abordó la agenda legislativa de las próximas semanas, donde se van a valorar los resultados obtenidos, la aprobación de 16 reformas constitucionales y numerosas reformas secundarias. Javier, conclusiones. Bueno, tratando de darle vuelta al asunto, ¿no? Desviar la atención, decir que este fue un conflicto de tipo político que se magnificó. Sin embargo, si nos vamos a las palabras de Adán Augusto, estamos viendo que sí hubo una acusación bastante seria, donde está cuestionando la rectitud y la honorabilidad de un compañero de su partido, hoy líder de la Cámara de Diputados, en el sentido de que hizo mal uso de los recursos públicos, y dijo que él tiene los elementos necesarios para demostrarlo. Recordar también que Ricardo Monreal y a través de varios asesores le dieron una respuesta y también fueron dando una explicación de cómo presuntamente se gastó este dinero. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos miente? Porque se presume que uno de los postulados de Morena es no mentir, no traicionar. Entonces, ¿quién está traicionando al movimiento y quién está mintiendo? Yo creo que este caso debe ser esclarecido, y si no, pues tendría que salir Adán Augusto a dar una disculpa pública, decirle que se equivocó en la interpretación de los documentos, o seguirle para adelante. Este pleito va en serio. Va a seguir habiendo golpes, va a seguir habiendo filtraciones sobre uno y otro, y bueno, vamos a ver en qué concluye. Salvo que el mensaje haya sido bastante fuerte, porque bueno, Rosa Isela solamente transmitió el mensaje presidencial, que la presidenta, con más tacto político, le ha dicho, oye, pues pasa con la secretaria, y ella tiene instrucciones, y ya ellos sabrán si le siguen y si arriesgan su futuro político en esta disputa que traen. Porque no es poco el recurso que mencionaba Dan Augusto, ¿no? Mal utilizado. Sí, primero inicialmente había hablado 167 millones, luego se dijo 123 o 127, entonces bastante recursos, e incluso él dio información sobre cómo se habían hecho estos contratos, ¿no? Contratos con una sola empresa por un tiempo indefinido,
y donde decía que no se justificaba uno de los áreas que tiene que ver con el área de mantenimiento. Así lo estableció. Y bueno, pues Ricardo ya también había dado su punto de vista y esta situación ha salido de control, pero se decía que era una vendetta a raíz de que les habían reducido el presupuesto para el Senado de la República, que Ricardo tampoco se manda solo. Así es. Milton, ¿tu conclusión? Sí, es el punto, o sea, es más o menos, se estaban peleando por más o menos por la reducción del 3%, del 2 o el 3% del gasto total del Senado. Entonces, o sea, y la pelea era esa, la pelea por los recursos, o sea, pero no por los recursos para los hospitales, no la pelea para gasto en seguridad, no la pelea para gasto en infraestructura, no. Era ¿para qué? Para la Cámara. Entonces, ahí sí se dieron con todo. No hubo defensas para tales o cuales temas de la agenda pública en la cuestión presupuestal. Le quitan al hospital Salvador Subirán, quítenle. Le quitan al hospital de oncología, quítenle. Los hospitales de la Sierra, quítenle. No me toques mi gasto, ¿no? No, sí, cómo no, te lo quito. Entonces, ahí es donde brincan. Entonces, aquí el tema es si la teología del poder que pasa por el no mentir, no robar y no traicionar, ¿por qué se dan con todo cuando les tocan sus recursos? ¿Por qué? Porque el poder se ejerce desde ahí, desde el tema del presupuesto. Entonces, para ejercerlo ocupas presupuesto, ocupas dinero. Entonces, ¿qué dijo don Adán Augusto? Si yo fui corcholate, ¿por qué me haces esto? Y además yo soy uno de los procónsules del Obradorato y tú no. Entonces, y el otro que se sabe mover en las aguas del poder, dijo, papá, de aquí soy. Y lo que dice Francisco coincido. O sea, tú ves a doña Rosicela así sentada, ni para un lado ni para el otro. O sea, tensa. Como diciendo, ya los aplaqué, ¿no? Ves a Adán Augusto de un lado así como haciéndose para el lado de la secretaria, como diciendo, o sea, volteame a ver, pero estoy molesto. Y Ricardo Monreal, así como dice Pancho, relajado, a gusto, o sea, relajado, o sea, con un cinismo, como diciendo, mira, ya me lo comí. Es altura de miras, es madurez política. Bueno, es Navidad. Es Navidad. Hablando de Navidad, 32 millones se repartieron los líderes camarales, Ahí nomás. O sea, ahí nomás. Bueno, y merecen más. Ve el desgaste que tienen como legisladores. Hay un desgaste mental tremendo. Según la nota del Universal, 12 millones Nacho Mier. 4 millones Moreira. Sí. 6 millones el del PAN. Y se coló ayer a Palacio Nacional Nacho Miera de acompañante. No, es que hay niveles, pues entonces. Del PRD sí lo dejaron en 1.200.000. Sí, un kilo nomás. Le tocó una feriecilla. No se vale. Allá da un chucho. Yo que él no lo había recibido. Pues sí, pero es lo que hay, pues. Entonces, sobre esa clase política es lo que estamos transitando. Y vean, a 6 años del movimiento gritan unidad. Y cuando gritas unidad es porque algo está crujiendo abajo. Cuando demuestras eso es porque algo estaba crujiendo. Así lo hizo el PRI en el 69, el 68, en el informe de Díaz Ordaz. ¿Por qué? Porque estaba crujiendo el sistema, pues. Y ellos ya están viendo que Morena no es que le vaya a ganar la oposición, es que de adentro las tribus, y ese es el tema, cómo desde las tribus se llevan los asuntos de Estado y tribalizan los asuntos de Estado. Ese es el problema, y al rato se va a dividir el movimiento. Así es. Francisco. Como dicen en el rancho, ¿no? De grano en grano llena el buche la gallina. Por más que quieran tapar el sol con un dedo, y en este tema es lo que pretenden, minimizarlo, subestimarlo. La propia presidenta Sheinbaum se quejaba que allá le van a dar, dice, las 8 columnas, se pelearon Adán Augusto y Monreal. No, fue un malentendido. Caray. Un malentendido donde el coordinador en el Senado dice, aquí hay unos negocitos que se hicieron, y ya les pusimos. Él mismo lo dijo, ¿no? Y son tantos millones de pesos que le daban al que hacía el aseo aquí, el que arreglaba los elevadores que se atoran.
pues no fue menor. Y Ricardo Monreal sale con toda su gramática, con ese tonito de voz que tiene, y que si les dimos más, y que esto, que el otro. Pero el incendio en la granja ya estaba, de alto nivel. Tan estaba de alto nivel y tan sí ocurrió algo, que inmediatamente, a lo mejor hasta tardíamente, la presidenta Sheinbaum les dijo, vénganse aquí donde se manda, ¿no? Bueno, se supone que ahí se manda. Y ya lo sentaron. Pero insisto, los dos son gallos de pelea. A lo mejor con más experiencia Ricardo Monreal, pero tiene mejor manager Adán Augusto, ¿no? Sí. Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esta diferencia no va a terminar aquí. ¿Por qué? Porque al rato ambos van a hacer filtraciones de situaciones delicadas, como los presuntos malos manejos al interior del Senado de la República cuando Ricardo Monreal era el coordinador. Pero esto no es cierto, esto no se va a acabar. Así es. Javier, un minuto. Tan es esto que sin duda va a subir de tono, que ya empezaron las filtraciones, y es un tema que ya se había tocado, de la campaña política de Adán Augusto, donde se utilizaron aviones del ejército para moverlo. Hay que recordar que ese tema ya estaba ahí, y bueno, pues se dice que pues si esto continúa, pues se van a dar hasta con la cubeta, porque también ya se habla de que ya están perfilando aspirantes a la presidencia de la República. Pero hombre, apenas vamos empezando, ¿no? Y se dice que Noroña ya también trae un grupo para lo que se ocupa, porque siente que él pudiera ser, que ya le corresponde. La pregunta es... Ya la buscó la anterior, ¿no? También. Sí, y no le fue tan mal. Y hasta salió bien en la encuesta. Salió mejor que Adán Augusto. Sí, que no le fue tan ganó. mal. Así es. Sin recursos, sin... Entonces es un tema que ya desde ahorita ya están perfilando grupos políticos, ya con miras a que dirían algunos qué falta para que concluya este sexenio. Imagínate nada más. Así es. Bueno, es parte de la política mexicana. No ha cambiado en nada. Así de plano. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Milton. Y no solo eso, en la lucha por la presidencia se van a definir gubernaturas. Y quiénes van a disputar las gubernaturas en los estados. Varios diputados en varios estados están por encima de algunos senadores. Pero en otros estados hay senadores o senadores que están por encima de los diputados. Entonces, ahí va a ser un pleito camaral por la definición de las gubernaturas. Pero ese va a ser algo que se va a estar viendo año con año de aquí al sexenio. Y aquí la pregunta es, ¿dónde radica la emanación del poder? ¿Desde Palacio Nacional o desde la creación del movimiento? ¿Por qué? Porque ¿quién aplacó al final? Digo, fueron a Palacio Nacional, es correcto, pero aplacó Gobernación, o sea, aplacó el obradorismo. Vamos a ver cómo termina todo esto, pero que a 6 años de estar en el poder el movimiento grite en unidad, es que ya está acusando algo están viendo al interior. Digo, no quiere decir que eso va a acabar con el movimiento, no, o sea, para nada. Pero a 6 años que griten unidad, sí es raro. Algo se está moviendo adentro. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Francisco, finalmente. No, pues es que no es menor lo que se movió, insisto. Es la confrontación de los coordinadores parlamentarios de Morena, donde la mayoría de quienes lo integran pues fueron palomeados por López Obrador. Entonces, pero ¿qué ocurrió? Es que yo sigo con lo mismo. Yo no creo que el problema haya sido por los 123 o 160 millones de pesos que según le recortaron. Aquí hay algo más de fondo. El comandante Noroña dice que es una vendetta personal que no se vale. Es decir, como que ellos tienen más información, pero ¿qué le recomendaron? La presidenta Sheinbaum, por favor arreglen sus cosas, la ropa sucia se lava en casa. Fíjense ustedes, lo que ahora la izquierda recomienda, que era lo que hacían ellos cuando eran la oposición. O sea, la verdad, qué manera de copiarle a lo que tanto criticaron, como fue principalmente el PRI en su época, el PAN. Prometieron
que no iban a ser iguales y lo cumplieron, ¿eh? Salieron peores. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Bueno, agradeciéndole por supuesto el favor de su atención, seguimos actualizando la información de seguridad, por supuesto a lo largo de esta mañana estaremos dándole cuenta de cualquier reporte que tengamos para usted. Le recordamos que estamos a través de Vibra Radio en todo Sinaloa, lo dejamos bien acompañado en Culiacán en el 96.9 de FM, Vibra Radio Culiacán, Vibra Radio Mazatlán en el 99.5 de FM, Vibra Radio Guamúchil 95.1, Vibra Radio Guasave en el 89.7 de FM y Vibra Los Mochis en el 104.3 de FM. Queremos dejarlos bien acompañados también en que vibra el show del Mariconcho. Todo el equipo ya está por acá, llegó muy temprano. Ahora todo el equipo, porque andan a todo lo que dan con lo de la lotería, la lotería millonaria. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Hola, buenos días, aquí buenos estamos días. ya. ¿Todavía hay cartas? Todavía. Bastantes. Bastantes Con los cartas. patrocinadores todavía hay cartas. Sí. Luis Ahora Alberto. hay que ir con los patrocinadores de esta lotería de 35,000 pesos este viernes. Así es, Luis Alberto. Son van a ser 20,000 pesos la llena. Así Nada es. más la llena. La llena 20,000 pesos, ¿eh? 5 Ok. el chorro. 5 las esquinas, 5 centrito. Así Va a es. estar bueno entonces. Pues fíjate 35,000 que sí, pesos. Luis Alberto. La última del año. Tenemos la última del año, tenemos 10,000 cartas preparadas. Híjole. ¿Eh? Así es que la aseguren con los patrocinadores. Así entonces. es. Y si no alcanzan, lo sentimos, Margarita. No, no es cierto, sí va a haber para Lástima, todos. Margarito. Va a haber Para para que todos. estén muy pendientes del programa porque habrá novedades. Así entonces. es, Luis Alberto. Pues Pendientes. muchas gracias, compañeros. Gracias a ti. Gracias. Bueno, soy Luis Alberto Díaz, a nombre de todo este equipo. Que la pase usted de lo mejor.